Ahorita nuestra hermana Julia dio lectura a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y ahorita vamos a tomar el 4.2, que es el donde voy a enfatizar. Dice así, voy a darle una lectura más para reforzar. Dice 2 Timoteo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El país y varios estados y esta ciudad ha vivido tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y en parte de la República Mexicana y en nuestra ciudad ha habido violencia, ha habido inseguridad, ha habido crisis, ha habido enfermedades, ha habido desastres y noticias que generan temor, guerras, captura de líderes criminales, y quizás en tu hogar estés pasando tiempos difíciles. Yo no sé si sea la inteligencia artificial, pero hasta aparecen los jueguitos del Atari cuando estábamos muy chicos, que se ven los aviones como si fueran de película, bombardeándolos y bombardeando allá en Irán y por allá. Yo no sé si sea, para mí me sorprende donde llegan artefactos ante los barcos y se destruyen. La verdad no sé qué esté pasando, pero sí son noticias alarmantes de lo que está pasando en el mundo. Y vemos que también en nuestra ciudad pues hay bloqueos, hay extorsiones, hay tantas cosas que vivimos con el miedo. O sea, ya no queremos salir en la noche. No sé si salir a trabajar, pues regresemos. Pero parece ser que ese miedo se está volviendo común entre nosotros, o confiamos mucho en Dios. Entonces, la verdad, sí estamos pasando situaciones difíciles. Por eso que este mensaje es apremiante en estos momentos, que quizás nosotros podamos tener un temor de ni siquiera salir a comprar un refresco por todo el caos que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? No sé si es verdad lo que esté sucediendo en el mundo, pero si es verdad, pues es una situación que da temor, sobre todo allá donde están siendo bombardeados. Entonces, el título de este sermón se llama Firmes en tiempos de temor, porque sí podemos nosotros caer en caos o en ansiedad, o podemos caer en una sensación de depresión y estar en casa y no salir ni siquiera a trabajar. Y la verdad, pues hay razones para poder hacerlo, pero yo quisiera que a través de esta parte de la Escritura, como iglesia, como individuos y como familia, nos apropiemos de esta Escritura y vivamos confiados, firmes, con un corazón que esté totalmente confiado en el Señor. Así es que la pregunta no es solo ¿qué está pasando en el país o en la ciudad? Aquí la pregunta es ¿qué debe hacer la iglesia en medio de esto? Como iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Pablo le escribió a Timoteo. Ahorita voy a dar el contexto de la epístola de segunda carta a Timoteo, porque es que Pablo le dice estas palabras que acabamos de leer a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en un tiempo de persecución, de corrupción y peligro. Así es que la instrucción de Pablo a Timoteo no le dijo escóndete. ¿Sabe qué le dijo? Predica la palabra. En estos tiempos que estamos viviendo, no solamente mundial, a nivel país, a nivel ciudad y a nivel hogar, el mejor antídoto para estos tiempos peligrosos dice, que prediques la palabra.
porque yo creo que la palabra es la única solución para poder disipar el temor que haya en nuestros corazones. La verdad, dijo él, estamos viviendo, ahorita bíblicamente le voy a decir que en este tiempo contemporáneo que estamos viviendo no estaba ajeno hace 2000 años de lo que estaban pasando ellos. Por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz, no pasa de moda o no pasa, siempre está al día. Ese es el poder de la palabra. Dice la Biblia en Mateo 5:18, dice que ni una tilde ni una jota se va a quitar y se va a cumplir todo. Dice, pasará el cielo y la tierra. Dice, pero su palabra es la que va a sustentar en los momentos de temor, de aflicción, de peligro. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué vas a hacer en estos tiempos de temor y de peligro? Predica la palabra. Fue lo que le dijo. No le dijo, escóndete, no le dijo, resguárdate, no le dijo, predica la palabra. Predica la palabra. Así es que me voy directo al primer punto. Ahí en la primera Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Entonces el primer punto lo vamos a llamar: la iglesia no vive por las malas noticias, vive por la palabra. ¿Verdad? Ese es el primer punto. Voy a tocar solamente 2 puntos, pero voy a tomar un pasaje de un salmo. Si quiere abrir su Biblia, en el Salmo 112:7, donde nosotros estamos siendo bombardeados por malas noticias. Y parece ser que eso nos domina y eso nos cautiva y nos gobierna en nuestro corazón, porque es lo que oímos constantemente, las malas noticias, que ya están atravesados un carros, que allá hubo esto y que en mi negocio ya me hicieron esto y que estamos viendo todo eso. Entonces el salmista nos da una palabra de cómo debe de vivir una persona que es temerosa de Dios. El salmista nos dice, este salmista no estaba ajeno a lo que está sucediendo, porque en ese momento el salmista estaba experimentando lo mismo: corrupción, desastres naturales, muchas cosas. Entonces mire lo que dice el Salmo 112:7, dice, no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Por eso se llama el título Firmes en tiempos de temor, es el título. Y el salmista nos está dando esta palabra para que nosotros, cuando oigamos esas noticias, estemos firmes y confiados en que Dios está con nosotros. Y eso es lo que queremos en esta mañana, que te lleves en tu corazón. No importa el caos que esté sucediendo en el mundo, tú mantente firme y confiado en que tu vida está protegida por Dios. Entonces las malas noticias generan temor. Hoy escuchamos de enfrentamientos, como dije yo, de bloqueos, de tantas cosas y desapariciones, tantas cosas que oímos. ¿No es lo que vemos en internet todo el tiempo? No nos llegan las noticias, pero al minuto cuando sucede. No nos esperamos al noticiero de las 10. Ya todo lo tenemos en la mano y vemos constantemente ese tipo de noticias en nuestros teléfonos. Y antes de que se acabe el día, vemos que las malas noticias son las que nos inundan en nuestros teléfonos, y abrimos la televisión, la prendemos y lo mismo. Así es que el temor quiere gobernar el corazón del creyente. ¿Qué debemos de hacer en tiempos difíciles, llenos de temor? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en lo que estaba viviendo? Que prediques la palabra. O sea, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios genera firmeza. El salmista dice, un corazón firme, confianza en Dios en el tiempo de malas noticias.
La iglesia no niega la realidad de los problemas, pero no debe vivir dominado por ellos. No podemos. Tampoco queremos ser una iglesia desinformada. Seamos una iglesia que esté sustentada en la verdad. Nuestra misión no cambia los tiempos difíciles. La violencia no cancela la gran comisión. Mire lo que estaba pasando en los tiempos, en por qué Timoteo recibe la recomendación del apóstol Pablo que predique la palabra. Ahí en el capítulo anterior, por favor, si no está aquí atrás, no está, abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. ¿Por qué es que Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Fíjese lo que dice la Biblia, ¿lo tenemos? Dice, también debes saber esto. Imagínate, hace 2000 y pico de años lo dijo el Señor, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, porque habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿No lo estamos viendo todo eso? Blasfemos que no les interesa la vida de los demás y que Dios no existe y la maldad, todo eso. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si nos damos cuenta por qué le recomienda Pablo a Timoteo, tú predica la palabra. ¿Cuándo? En los tiempos peligrosos. Ahorita vemos cómo los hombres hacen tantas cosas por dinero. Tristemente, todas las decisiones del mundo tienen que ver con el materialismo. Todo el tiempo. Las negociaciones, todo el tiempo, si usted se da cuenta, todo lo que hacemos todos los días tiene que ver con el materialismo. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y a cómo? Yo no digo que sea malo, pero hemos cambiado tantas cosas por esos trueques que verdaderamente son tiempos peligrosos. Así es que no nos sorprendamos de lo que nos está pasando, porque ya Pablo le dice a Timoteo de lo que estaba pasando. Tiempos peligrosos. Y la recomendación de Pablo es, tú predica la palabra. La iglesia primitiva, hermanos, ¿sabe cómo creció la iglesia primitiva? En persecución, a través de los mismos judíos. En persecución empezó la iglesia primitiva. No tenían libertad religiosa ellos. Nosotros sí, ellos no. O sea, vivían con amenazas. Nosotros hasta ahorita todavía no. Así, dice, aún así, ellos predicaban la palabra. El evangelio debe avanzar más en tiempos difíciles llenos de oscuridad. Es cuando más debe de avanzar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. En medio de la oscuridad, de la violencia y de los peligros y del temor es cuando la iglesia debe de predicar más la palabra. Nosotros a veces llevamos al hospital un lonche y llevamos tamales y todo eso, pero ellos necesitan un mensaje más contundente, que es sanar sus corazones, sus heridas, sus frustraciones, sus amarguras. Y tú les llevas de comer y está bien. Esa es una buena intención, pero llévales algo eterno, algo que les beneficie, algo que los transforme, algo que los haga cambiar de la vida que llevan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en tiempos difíciles de enfermedad, de necesidad, es predicar la palabra. Porque quieras o no, lo más importante de nosotros, podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no hay paz en nuestro corazón, no hay un contentamiento en nuestro corazón, de nada sirve, y eso solamente lo puede dar Dios. Nosotros tenemos ese mensaje para dárselos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en tiempos difíciles? Pues predicar la palabra. O sea, predicar la palabra.
El temor no puede silenciar la verdad. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo, que dentro de la cárcel cantaba y no dejaba de predicarles al pretorio, a todos los que estaban en la cárcel, y vámonos, y se convirtió en carcelero y etcétera. No dejaba de predicar. Así es que el temor no puede silenciar la verdad. El enemigo quiere iglesias cerradas, creyentes paralizados, fe silenciosa. Pero Pablo le dijo a Timoteo: tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Las malas noticias llegan siempre, donde sea, pero tú mantente firme. Y es por eso que en esta mañana yo quiero darte esta palabra que está escrita aquí, de que eso es tiempo de predicar. Si hay conflicto en el matrimonio, es tiempo de predicar. Si hay conflicto en tus vecinos, es tiempo de predicar la palabra. Dice, volviendo al Salmo 112:7, volviendo a él, porque de ahí tomé las malas noticias. Dice, no tendré temor de malas noticias. Dice que el salmista, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y eso describe a un hombre, este Salmo 112:7, que teme a Dios, porque su corazón se mantiene firme, confiado. No dice que será dominado por las malas noticias, porque él dice. Así es que las malas noticias, queridos hermanos, son inevitables. Vivimos en un mundo caído. Pero mira, es algo que no nos debe sorprender. En Juan 16:33 dice la Biblia, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca prometió ausencia de problemas, ni de malas noticias, porque las malas noticias reflejan la realidad del pecado que hay en la humanidad, solamente. Y eso no le sorprende a Dios, no es sorpresa para Dios. Así es que el peligro, queridos hermanos, no son las malas noticias, sino el temor que paraliza la fe y hay pérdida de esperanza. Cuando el temor gobierna, a veces creemos más en las noticias que en las promesas de Dios. Escuchamos más los rumores que la palabra de Dios. El temor engrandece el problema y minimiza a Dios. ¿Por qué dice el salmista que el justo no teme de malas noticias? Porque él dice, no temeré de malas noticias. Porque su corazón, lo vuelvo a repetir, está firme en Dios, porque confía en Él. Y su confianza no está en el gobierno ni en la economía, porque ni en la seguridad humana, está ante Dios. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La única manera que podemos vivir sin temor en tiempos de malas noticias es llenando nuestro corazón de la palabra. Un ejemplo, el Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo en ello. El mejor libro del planeta, si quiere hablar como libro, donde Dios nos da instrucciones para ser libres de cualquier cadena o atadura, para tener una vida de calidad, para tener una relación correcta con Dios, para vivir en plenitud, para vivir en contentamiento, es la Biblia. Pero no queremos tomarla. O sea, en tiempos difíciles de tu matrimonio, personales, económicos, le dice Pablo a Timoteo, tú predica la palabra. O sea, busca en la palabra de Dios. Aquí está la riqueza que todo ser humano puede encontrar en la palabra de Dios. Es un instructivo tan maravilloso para poder nosotros tener una armonía con los que nos rodean, pero no la escudriñamos o no la creemos. Así es que la paz no viene de ignorar las noticias, viene de llenar tu corazón de la palabra de Dios. Las malas noticias seguirán llegando, pero la iglesia de Dios debe predicar la palabra en estos tiempos, en tiempos peligrosos, con un corazón firme, confiando en Dios. Y que Dios nos dé paz en medio del caos. No negamos la realidad, Al contrario, vivimos gobernados por la fe y su palabra. Así es que, queridos hermanos, es muy importante que en este primer punto, en tiempos peligrosos, prediquemos la palabra de Dios, que es lo más
Porque así le dijo Pablo a Timoteo: tú predica la palabra. Pero es que están viendo, mira, amadores de sí mismos, mira todo lo que tú predica, exhorta con paciencia, con doctrina, etcétera. Amén. Segundo punto, solamente tocaremos dos, y es para reforzar lo que está sucediendo en el mundo, en el país, en la ciudad y quizás en tu casa. Esto me va a servir a mí bastante. Entonces, ¿la clave dónde está en tiempos peligrosos, difíciles? Me voy a la Escritura, me voy a la palabra. ¿Qué dice? Es alimento, medicina, es todo. Amén. Segundo punto, la iglesia, un refugio en medio del temor. La iglesia, un refugio en medio del temor. El Salmos 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de algo bien tremendo ahí. ¿Qué puede hacer la iglesia en medio de la violencia, hermanos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo: ser un refugio espiritual, un lugar de oración, un lugar de consuelo, un lugar de esperanza, un lugar donde se escuche de fe y se experimente la paz. La iglesia debe de ser ese lugar. En medio del caos, del peligro y del temor, la iglesia debe ser un refugio. Aunque espiritualmente Dios es nuestro refugio, pero visiblemente la iglesia debe de ser un refugio para aquellos que tengan temor en su vida, problemas matrimoniales, del caos que vivimos, etcétera, etcétera. La iglesia debe de ser ese refugio visible aquí en la tierra, para que usted venga confiado y decir: yo sé que ahí me darán la dirección correcta a través de la Escritura. Así es que debe ser un refugio. Vivimos tiempos donde el temor se ha vuelto común, como dije ahorita, pero las personas buscan refugios seguros, ¿verdad? Blindan sus carros, blindan sus casas, cerraduras de lo más fuerte, sistema de alarmas, cámaras. Tú puedes hacer eso, hermano, en medio de lo que estamos pasando. Yo te pregunto, ¿de qué sirve si vives con ansiedad y miedo? ¿Para qué pones cámaras? ¿De qué sirve? Si adentro de tu casa, donde estás encerrado, vives con miedo, vives sin esperanza, vives todo, ¿de qué sirve? Así es que el salmista declara un refugio superior. ¿Y quién es? Ese es Dios. Y la iglesia debe de ser ese lugar de refugio que debes experimentar. Oye, tengo un detalle: no busques al compadre malo. Ven los miércoles, ora a Dios y derrama tu necesidad. No, el miércoles o cualquier día, pero el miércoles nos juntamos para orar. Vente el miércoles. Señor, quiero que cambie mi situación. ¿Has venido? Nos reunimos aquí para orar unos por otros. Aquí es donde nos conocemos y vemos nuestras necesidades y vemos que somos vulnerables y que somos débiles y que tenemos alcances y que nos quebrantamos delante de Dios. No digo que esté mal, que tú lo haces en tu casa, pero como iglesia, ese es un refugio, es el amparo que necesitamos. Oiga, hermano, tengo esta necesidad. Así puedes tener toda tu casa blindada y salir con con chaleco y balas, pero si no hay paz, hay ansiedad, hay temor en tu corazón, pues de nada sirve. Este salmo fue escrito, el 46, en un contexto de amenazas de guerra. Describe catástrofes de naturaleza y caos social. Sin embargo, el mensaje central es claro: Dios está presente, Dios protege y Dios sostiene, en lo que está diciendo el salmista. Así es que dice este salmo que Dios es nuestro amparo, refugio seguro. La palabra amparo describe un lugar de protección en medio del peligro. Durante una tormenta, las personas corren a un refugio, no niegan la tormenta, buscan la protección, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Dios no promete ausencia de tormentas, promete ser refugio en ella. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte, hay un canto que se llama así: torre fuerte es el nombre de Jehová,
y a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte, o sea, es nuestro refugio, o sea, Dios y la iglesia. Así es que la iglesia en estos tiempos debe ser ese amparo en tiempos peligrosos, donde el cansado encuentre descanso, donde el herido encuentre sanidad, el que tiene miedo encuentre la paz. Y esas tareas es nuestra responsabilidad, es llevarlos a la palabra y a un encuentro con Cristo. El sábado estuvimos una junta con el dueño de este lugar y yo le pregunté, oye, ¿cómo le haces? Porque tiene una iglesia numerosa, para poder darle seguimiento a todos los nuevos que vienen, porque ese siempre ha sido el talón de Aquiles de muchas iglesias. ¿Cómo darle el seguimiento al recién convertido? Porque se requiere de mucha tarea personal. Y él me dijo, tranquilo, dijo, esa es tarea de la iglesia. Yo me quedé, es tarea de todo creyente de hacer esa labor con cada persona que llegue. Y a veces se le carga la mano al liderazgo nada más, de que ellos son los obligados, pero no, hermanos. La verdad, la iglesia es ese refugio, y la iglesia no es este lugar, somos cada uno de nosotros. Y tenemos esa responsabilidad. Una, de llevarlos ¿a dónde? A la palabra. Dos, que tengan un encuentro con Jesucristo. Y la otra es que como iglesia, cada uno de nosotros podamos tomar esa responsabilidad de llevarlos a sanar heridas, a que se disipen del temor, a que puedan ser personas plenas. Entonces es responsabilidad. Y me quedó muy sorprendido el hermano, dijo, es que bueno, dijo, aunque tengo mi equipo de líderes, pero la iglesia tiene una tarea tan importante en esto, donde cada uno de nosotros tenemos esa labor de ser ese refugio espiritual, en aquí visible, en medio de los peligros y del caos y del temor que está viviendo la persona. Así es que no solamente viven el caos de la violencia y de tantas cosas, sino a veces dentro del hogar, créanme que se vive un infierno tremendo y se vive algo tremendo. Entonces, Dios es nuestra fortaleza. Cuando las fuerzas humanas fallan, Dios nos sostiene. Mire lo que dice Isaías 40:29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso la palabra se predica en tiempos de necesidad, porque aquí viene. La iglesia no es fuerte por sus recursos, es fuerte por la presencia de Dios. Él es nuestra fortaleza para permanecer en firmeza, no solo para sobrevivir, sino para mantenernos firmes en la fe. Efesios 6:10, y lo sustento en la Biblia para que no vean que son libros de superación. Lo sustento porque Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En tiempos difíciles, fortaleceos en el Señor, porque viene la palabra, y en el poder de su fuerza. Dios es nuestro pronto auxilio, dice también 46:1. Ayuda inmediata. Dios no llega tarde y no ignora el clamor de su iglesia. Por eso la iglesia no debe de temer, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se muevan, aunque bramen las aguas y el caos que vive en Reynosa, y el mundo no puede ahogar la paz de Dios. De veras, hermanos, por eso este mensaje es para que te apropies de estas promesas y no vivas con temor. La iglesia como refugio visible de Dios es un refugio de esperanza donde se predique la verdad. No sé si sea verdad, pero ya ve que vienen, pues veo el internet, allá por el 2011, por el 2012, un amigo nuestro nos llevó a una iglesia en Houston muy grande, grandísima, tenía como 16,000 miembros, y tenía hasta libros, se apellidaba Justin, no sé cómo se llama el hombre ese. Ahorita ya tiene 2,000 de los 16,000. ¿Por qué? Porque predicaba la teoría de la prosperidad y todo eso. Porque cuando no se predica la verdad, tarde o temprano esa iglesia no tiene un sustento, un cimiento firme en la palabra. Por eso nosotros como iglesia debe ser un refugio de esperanza donde se predique la verdad, no donde quieras tú oír lo que tú quieres. A veces la palabra de Dios, mira,
Lo dije en la clase y no sé si lo dije. Hay dos palabras que me llaman mucho la atención dentro del matrimonio y en las relaciones. Es la intención y la percepción. Uno como pastor tiene la intención de exhortarte en amor con la palabra, pero tu percepción está hablando de mí, me está ofendiendo. Y yo le digo a Fernando, nos gusta el béisbol, le dije, ahí te va la pelota. Y él dice, me la aventaste muy fuerte. Te la aventé suave, nomás que tú traes heridas que no has sanado y traes frustraciones. Cuando uno predica la palabra, la intención del predicador no es hacerte sentir mal. Nada más que tu percepción es, me está hablando de mí, lo dice por mí, no lo digo por ti. Ahí viene en la Biblia. Entonces, la intención de uno es que ustedes salgan edificados, pero yo, ¿cómo le hago si tú traes heridas, traes frustraciones, tú percibes otra cosa? Lo mismo sucede en el matrimonio. El hombre tiene buena intención, la mujer tiene buena intención y los otros perciben cosas muy distintas y ahí está el choque. Lo mismo sucede a veces en la iglesia. Por eso, aunque duela, se debe predicar la verdad, porque hay muchas iglesias que se han convertido en teatros y en centros de entretenimiento, donde bien padre todo, pero ahí está la iglesia esa, que de 16,000 a 2,000. Porque no hay un fundamento en la verdad. No se predica de Cristo. Y ese es el problema de muchas iglesias. No se sustenta. Por eso, un refugio espiritual de esperanza es donde se predique la verdad y me confronten con mi realidad. No quiero estar oyendo, a veces hay que hablar con firmeza en la palabra. Y ahorita este es un mensaje de aliento que estamos dando. No es de exhortación así, no. De decir, no debo de tener temor en tiempos peligrosos. ¿Qué debo hacer? Predicar la palabra y la otra. Dios es mi refugio. O sea, la iglesia debe ser mi refugio. Entonces, también la iglesia debe ser un refugio de consuelo, donde abracen a los heridos. Queridos hermanos, yo y nadie de aquí calificamos para estar aquí. Yo no califico. No sé si usted se crea calificado. Todos, de alguna manera, pecamos y fallamos delante de Dios. Así es que el que diga, estoy calificado, yo no estoy calificado. Y no porque me quiera sentir humilde, sino que la misericordia de Dios aquí dice que abracemos ¿a quién? A los heridos. Mira, Abraham, Pablo era un asesino, Pedro le negó, David idólatra y adúltero, asesino. Hombres ilustres, ¿por qué? Porque la misericordia, la gracia de Dios los abrazó y ellos se arrepintieron. ¿Quiénes somos nosotros? Para cuando venga alguien herido y rematarlo, ¿quiénes somos nosotros? Por eso la iglesia debe ser un refugio, hermano. Si tú caíste, eleva a Dios tu oración, arrepiéntete y ven para abrazarte, hermano. No te vamos a desechar, ni te vamos a juiciar, pues nosotros no somos jueces, nadie de nosotros estamos para señalarnos, nadie calificamos, hermano. Es la gracia que nos sostiene, su misericordia, ese hilo que nos sostiene. Entonces, la iglesia debe ser ese refugio donde se predique la verdad, pero también donde se abrace a los heridos. Hay que abrazarlos, hermanos. Todos fallamos. Y fueron restaurados esos hombres, y son ilustres delante de Dios. También debe ser un refugio de oración donde clamen por el país y por las familias, la iglesia. Un refugio de paz donde la presencia de Dios traiga descanso al que viene cansado. El mundo ofrece refugios temporales, pero Dios es un refugio eterno. Por eso la iglesia en tiempos difíciles y de peligros debe de decir, no temeremos, no retrocederemos, no perderemos la esperanza, porque nuestro Dios es nuestro refugio. Dios, el refugio, es nuestro Dios en tiempos difíciles de temor. Por eso se llama el título, a ver si me recuerdo, es firmes en tiempos de... El salmista, el primero que dijo, mi corazón está firme y mi confianza está en Dios. ¿No dijo el salmista 112:7? ¿Qué dice mi refugio es Dios? Aquel estaba firme en el corazón, dijo, mi refugio es Dios, Él es mi amparo. No es la economía, no, Él es mi amparo. Entonces no perdamos la esperanza. En estos tiempos de temor, yo te pregunto, querido hermano, ¿dónde estás buscando seguridad? ¿En el primo que tiene lana? ¿En el que te van a prestar una casa? Esas son cosas temporales, hermano, porque vas a vivir igual con temor.
Lo que quiere el Señor es que vivas firme con tu corazón, confiado en el Señor y que sepas que Él es tu refugio y lo demás se viene de bajadita. Las añadiduras se vienen de bajadita. Porque Dios conoce nuestro corazón. Una pregunta, ¿mi hogar refleja el refugio de Dios? A veces algunos no quieren llegar a casa, ¿verdad? A lo mejor. ¿Estoy llevando esperanza a otros que necesitan en estos tiempos difíciles? ¿Estoy en el refugio correcto? No vaya a estar en una casa sin techo, ¿verdad? No, mi refugio es Dios. Y la iglesia es el refugio visible de Dios, donde yo puedo ir y me puede abrazar cualquiera de ustedes, porque tienen el Espíritu Santo, y puede dar palabras de consuelo a alguien que venga así. Cuando un hogar, una iglesia, una persona es dominada por el miedo, el resultado es ansiedad, insomnio, desconfianza, irritación, y póngale todo. Hoy, hermano, decide que tu casa se llene de la palabra de Dios, porque el resultado es paz, fe, firmeza, confianza, aunque haya un caos en el mundo. Amén. Conclusión, hermanos, con estos 2 puntos. La pregunta es, ya la hice al principio, ¿qué debemos de hacer como iglesia en tiempos peligrosos? Lo dijo bien claro porque lo estaba pasando. Le dijo Pablo a Timoteo, tú predica la palabra. Y más abajo dice, cumple tu ministerio y haz obra de evangelismo. Es lo que debemos de hacer. Que los bloqueos. Haz obra de evangelística, cumple tu ministerio y predica la palabra. Hermanos, no tema. Nuestro refugio es Dios, no tema. O sea, no tendremos temor de malas noticias. Y eso es lo que debemos de vivir, sin miedo. Debemos de ser prudentes también, ¿verdad? No hablo de que tientes a Dios, no. De que estés confiado, que salgas en la mañana confiando en nuestro Dios. Que no vayas con miedo, porque después tu cuerpo lo va a reflejar con ansiedad y con tantas cosas. Amén. Le dijo bien claro él, tú predica la palabra, sé sobrio, haz obra evangelística y cumple tu ministerio. México atraviesa tiempos difíciles, pero la misión de la iglesia es hacer lo que ya sabemos. Predica la palabra, ser un refugio para el temeroso. ¿Por qué es urgente predicar la palabra hoy? Porque el temor está paralizando a muchos, la gente necesita esperanza. Porque la mentira se está normalizando, la verdad necesita ser proclamada. Porque las familias están siendo atacadas, la palabra restaura hogares. Hermanos. Porque el pecado promete lo que no puede cumplir, solo Cristo transforma. Es lo que a veces uno que predica aquí, o sea, quisiera, no sé, cada quien siente en su corazón, decirles que Cristo es el único que transforma, que no busquen por otro lado. 32 años su servidor experimentando esta maravillosa oportunidad que Dios me dio de conocer a Cristo y claro que hemos tenido situaciones difíciles, pero Él nos ha transformado, nos ha sostenido. Los tiempos peligrosos no son excusa para callar, son razón para predicar. No somos una iglesia de miedo, somos una iglesia de fe. Muchas iglesias cerraron en pandemia y no estamos cocoreando a Dios. Esta no tuvo miedo. Se armó un escenario, se invirtió lana, se hizo un auditorio, ¿cómo se le llama? Vámonos, invertir en cámaras. La palabra no se detiene en tiempos de peligro, vámonos. Y la iglesia se mantuvo y en pandemia se juntó para el enganche del terreno. Dices tú, ¿qué onda? Bueno, es que es una iglesia de fe que no tiene miedo. Y no acocoreando a Dios, no, porque estamos en un corazón firme, confiados en Dios, predicando la palabra en tiempos difíciles. Y Él es nuestro refugio y la iglesia fue el refugio en pandemia. Las células por Zoom, todas, ninguna se escapaba. Vámonos, los líderes predicando con Zoom. Órale, ¿y tú a qué horas? A las 10. Bueno, yo a las 8 o algo para no cruzarnos. Y contratamos el internet ese de tiempo limitado para el Zoom. Y vámonos. Y aquí está la iglesia. No les estamos diciendo algo que no ha vivido esta iglesia. Por eso les recuerdo que no somos una iglesia de miedo, somos una iglesia de fe. Amén. Vamos a orar. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este mensaje y que ya no vivas con temor. De veras. O sea, porque eso te causa un problema emocional, de salud.
Vive confiando en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar vuestra ansiedad. Amén. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos. Señor, en esta mañana, Señor, en medio de la violencia, Señor, y del temor, afirmamos, Señor, que tú sigues reinando. Te pedimos, Señor, que guardes nuestras familias, Señor. Fortalece nuestra iglesia en tiempos de peligro. Ayúdanos a predicar sin miedo, Padre. Haznos instrumentos de paz en nuestra familia y en la ciudad. Señor, cuando los tiempos se vuelvan peligrosos, la predicación de tu palabra es la solución. Que seamos esa iglesia de refugio y de esperanza, Señor, para aquellos que están heridos y cansados y temerosos. Pero si hay alguien aquí, Señor, que vive con miedo porque no sabe que el día que muera a dónde ir, déjame decirte que aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay alguien aquí que tiene temor en morirse o tiene temor porque no sabe a dónde va cuando muera, déjame decirte que Cristo es nuestro refugio. Él es nuestro amparo, porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aún tú hubieras estado solo en esta tierra, Él viene a morir por ti. Él vino a dar su vida por ti, para que tú tuvieras vida eterna y vivieras aquí, porque dice la Biblia: el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesucristo es el Rey. Y aquí podemos vivir un reino espiritual contigo, Padre. Así es que no deseches esta oportunidad, querido visitante, en esta mañana. Ya no vivas con miedo, vive con seguridad, y que Dios sea tu refugio a través de Jesucristo. Porque Él es el único camino que te puede llevar a la eternidad y a la comunión y al perdón de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor en esta tarde: Señor, ya no tendré temor de malas noticias? Quiero que mi corazón esté firme y confiado en ti, pero no en mis fuerzas, sino en los méritos de Jesucristo. En esta tarde reconozco que soy pecador y que vivo con miedo, pero en esta tarde me arrepiento de mi vida que estoy llevando, que es incorrecta. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón para que tú reines y seas mi refugio. ¿Por qué no le dices: Señor Jesucristo, en esta tarde te recibo como mi Señor y Salvador? Amén. Y déjame decirte que Dios es tan grande, tan fuerte, de lo que tú no te imaginas. De veras, o sea, es inimaginable el poder de Dios. Dios les bendiga.